teórico de sistema de proyecciones centrales o cónicas. Perspectiva a 2 puntos de fuga. Cátedra de Planimetría de las carreras de licenciatura en Criminalística y Accidentología Vial de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Bueno, el tema que nos convoca en este nuevo encuentro es proyecciones centrales o cónicas. Hoy lo que vamos a ver, cómo a través de este sistema de representaciones podemos construir una perspectiva a 2 puntos de fuga. En el encuentro anterior habíamos visto cómo se materializaba el dibujo de una perspectiva a un punto de fuga. A diferencia del método que explicamos antes, a un punto de fuga, en donde la vista superior del cuerpo se posicionaba de modo ortogonal o perpendicular a la línea de proyección de proyección visual del observador, en este caso tenemos una rotación de 30 grados hacia la izquierda. Entonces tenemos dos caras visibles del cuerpo, mientras en el caso anterior solamente teníamos visible la cara frontal. Acá tenemos una vista y otra vista. Esta primera vista que queda inclinada a 30 grados con respecto a la proyección perpendicular de la que denominamos línea de pantalla, y la otra cara queda en el ángulo complementario de 60 grados. Entonces, vamos a repasar cuáles son los distintos componentes que integran el geometral necesario para después pasar al armado de la perspectiva a 2 puntos de fuga. Entonces, comenzando por la vista superior del cuerpo que vamos a representar, seguimos trabajando con el cuerpo de la semana anterior. Tenemos el ángulo visual de 30 grados con el que establecemos el apartamiento o la distancia necesaria entre el cuerpo a representar y el observador. Simplemente con tomar la escuadra con el ángulo de 30 grados y que el cuerpo quede incluido dentro de ese ángulo visual de 30 grados, establecemos la distancia entre el cuerpo y el observador. Muy bien. En un punto, cualquiera puede ser, del cuerpo, trazamos una línea horizontal que denominamos líneas de pantalla. Refrescando lo que ya vimos en la clase anterior, en esa línea de pantalla vamos a tener la posibilidad de volcar en verdadera magnitud las dimensiones del cuerpo que corresponden a las alturas del mismo. Luego, esas alturas las vamos a poder traducir en verdadera magnitud para luego pasar a la construcción de la perspectiva a partir de la línea de tierra. Entonces, tenemos vista superior, el ángulo visual, la distancia entre el cuerpo y el observador. Establecimos la posición de la línea de pantalla en contacto con este vértice que corresponde a la arista del cuerpo definida por los puntos D y D'. Dejando un pequeño apartamiento y el cuerpo, trazamos una línea horizontal que denominamos línea de tierra. Paralela a esta línea de tierra, trazamos otra línea horizontal que denominamos línea de horizonte. La distancia entre línea de tierra y línea de horizonte corresponde a la altura del observador, que para este ejercicio en particular vamos a tomar una altura de 2 metros con respecto a la línea de tierra. Muy bien. Entonces, necesitamos establecer los centros o polos de proyecciones. Ya tenemos uno, que es el observador.
nos falta cerrar esta geometral con la definición de los puntos de fuga 1 y punto de fuga 2. Entonces, para definir los puntos de fuga, vamos a tener en cuenta las caras visibles del cuerpo. Tengo una cara visible del cuerpo inclinada a 30 grados y la segunda cara visible del cuerpo inclinada a 60 grados. Entonces, observo lo siguiente. Paralela a la cara visual inclinada a 30 grados de este cuerpo, definida por los puntos A y D, A', D', vamos a trazar desde el observador una línea de proyección paralela a esa cara visual. Hacemos el trazo, entonces, desde el observador hasta intersectar con la pantalla. Donde se corta con la pantalla, marco el punto. A partir de ahí, hago una línea de proyección en vertical hasta cortar con la línea de horizonte. En ese punto de intersección voy a definir el punto de fuga 1. Con el mismo método que acabo de describir, vamos a trazar una línea de proyección paralela a la segunda cara visual del cuerpo a partir del observador. Entonces, desde el observador trazamos una línea paralela a la segunda cara visual del cuerpo. Esto lo hacemos hasta intersectar con la línea de pantalla. A partir de ese punto de intersección, trazamos una proyección en vertical hasta intersectar con la línea de horizonte, donde la línea de proyección en vertical se intersecta con la línea de horizonte, tenemos definido el punto de fuga 2. Y ya tenemos todos los elementos que componen el geometral como para empezar a dibujar la perspectiva. Entonces, nos conviene iniciar con este punto que tiene de contacto el cuerpo con la pantalla, que lo vamos a denominar punto T, que es nuestro punto de referencia en tierra. A este punto T que tenemos acá, lo proyectamos a través de la línea de proyección visual del cuerpo y lo posicionamos aquí. Este es nuestro punto T, nuestro punto de referencia en tierra. Entonces, en ese punto T, ¿qué punto del cuerpo conocido tenemos? Nuestro punto D, el punto D del cuerpo. Podemos comenzar dibujando cualquiera de los dos planos del cuerpo. Es una lástima que no tenemos el cuerpo dibujado en perspectiva. Podríamos hacer una perspectiva rápido y vamos denominando entonces cada uno de los planos. Entonces, tenemos por ejemplo, la recta DC es una línea del cuerpo, una arista del cuerpo, paralela a la línea de proyección visual desde el observador con la que trazamos el punto de fuga 2. Entonces, esta línea DC va a ser una línea de fuga que parte desde D, que tengo este punto conocido. Esta línea que parte desde D va a ser una línea de fuga a F2. Todas las rectas que sean paralelas entre sí y paralelas a la traza del punto de fuga 2, en la perspectiva van a ser líneas de fuga a F2. Caso contrario, todas las rectas que sean paralelas entre sí y paralelas a la traza de F1, en la perspectiva van a ser líneas de fuga a F1. Si hasta acá estamos claros, podemos continuar entonces con el trazado de la recta DC.
Entonces, como bien decíamos, la recta de C va a ser una línea de fuga desde D al punto de fuga 2. En esta línea de fuga va a estar ubicado el punto C. A D ya lo conozco. ¿Cómo ubico C? Para ubicar el punto C en el espacio, voy a trazar una línea de proyección visual desde C al observador. Donde esta línea de proyección visual se intersecta con la línea de pantalla, marco el punto. A partir de este punto, voy a levantar una proyección en vertical y donde esa proyección en vertical se intersecta con la línea de fuga que va desde D al punto de fuga, voy a tener el punto C en el espacio. Si está comprendido, lo dibujamos. Entonces, acá tengo el punto de intersección de C con la pantalla. Desde acá hago la línea de proyección visual. Ahí. Y donde esta línea de proyección visual se intersecta con la línea de fuga, tengo el punto C en el espacio. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Continuamos. Bueno, sobre C se posiciona C' y sobre D se posiciona D'. ¿A qué altura? A 1,5 de altura. Entonces, vamos a marcar acá 1,5 en verdadera magnitud a partir de nuestro punto T. Acá marcamos, entonces, este va a ser nuestro punto D'. Esto es D', esto era D'. Desde D' vamos a trazar una línea de fuga a F2. Y acá tengo ya la proyección de C'. De C' al observador, cortó con la pantalla y va a la proyección en vertical. Se superpone con la posición de C. Entonces, acá se ubica C'. Y este primer plano del volumen queda perfectamente representado. En la perspectiva que estamos viendo aquí a la izquierda de la imagen, podemos sombrear cómo queda. ¿Había un fibrón en azul? Bueno, y si no lo definimos con este. Acabamos de definir este plano. El tapón no sé dónde está. Acá lo tengo yo. Entonces, este es el punto D, este es el punto D', este es el punto C' y este es el punto C. Podemos continuar la construcción de la perspectiva con este otro plano que nos va a quedar definido por el punto A, el punto A', acá tenemos el punto E y el punto E'. Entonces, vamos a hacer el sombreado de este otro plano. Entonces tenemos, para representar en perspectiva, este otro plano visual del cuerpo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿de qué se trata? Observen.
El punto D ya lo conozco, lo tengo acá en la perspectiva. El punto A no lo conozco, pero la recta DA que tengo acá en la vista superior, DA es una línea o una arista paralela a la traza del punto de fuga 1. Por lo tanto, en la perspectiva va a ser una línea de fuga a F1. Así que desde el punto D que conocemos, trazamos una línea de fuga a F1. Perfecto. En esa línea de fuga se va a ubicar A. ¿Cómo vamos a posicionar A en el espacio? Desde A trazamos una línea de proyección visual al observador. Donde corta con la pantalla marco el punto. Y a partir de ese punto vamos a trazar una línea de proyección en vertical hasta cortar con la línea de fuga. Entonces, donde se produce la intersección de la proyección visual con la línea de fuga, tengo el punto A en el espacio. Ahí está bien, ¿se va entendiendo eso? Vamos a seguir repitiendo los mismos pasos para definir cada uno de los puntos en la perspectiva. Una vez que tenemos identificada la posición en el espacio de cada punto, se trata de unir con el concepto que definimos para el trazado de una recta. Tiene un punto de origen y un punto final. Va a ir a través de cada uno de los puntos que vamos definiendo. Entonces, tenemos el punto A. El punto A' se superpone en vertical con ese punto A. Es lo que vemos aquí. Tenemos A en cota 0 y A' en cota 3,5. Pero A no está en verdadera magnitud. Para poder medir los 3,5 centímetros o metros de altura en verdadera magnitud, los tengo que medir a partir del punto T. Entonces, a partir de acá, mido los 3,5 metros en su verdadera magnitud. Y desde ahí los voy a fugar a F1 porque estoy midiendo acá arriba los 3,5 y los tengo que trasladar a este punto A. Entonces, acá al frente, apoyándome contra la pantalla y a partir de la línea de tierra, tengo verdadera magnitud. Marco esa altura a 3,5 y desde aquí trazo. Donde esta línea de fuga se intersecta con la proyección en vertical de A, voy a tener A' en el espacio. Hasta acá vengo construyendo solamente estas dos rectas. He hecho la recta AD, que es esta que estoy reforzando aquí, y acabo de dibujar en perspectiva la recta AA'. La recta D' ya la tengo dibujada del plano que dibujamos antes, así que podemos continuar con la recta ED o la recta A'E'. Es indistinto. Podemos ir, yo me salgo de la imagen. Podemos avanzar con cualquiera de los dos. Ustedes eligen. Vamos con DE, ¿les parece? Entonces, DE, si ustedes observan acá, DE es una recta, esta recta que tengo acá, ED, es paralela a la traza del punto de fuga 1. Por lo tanto, en la
Perspectiva va a ser una línea de fuga a F1. Una línea de fuga que trazo a partir de D. Entonces, de acá tengo D. Muy bien. En esta línea de fuga se va a ubicar a esa altura el punto E. ¿A dónde? Entonces, para ubicar ese punto en el espacio, vamos a trazar una proyección visual desde E al observador, donde la proyección visual corta con la pantalla, marco el punto. A partir de ese punto, proyectamos en vertical y donde esta proyección en vertical se intersecta con la línea de fuga, tengo el punto E en el espacio. Ahí estamos. Observen, ya tengo líneas de proyección y líneas de fuga. El punto E', el que se superpone en altura, este que tengo acá, superpuesto 2 metros más arriba de E, tengo el punto E'. El punto E', que es parte de la recta E', pero también es parte de la recta A'E'. A'E' es paralela a la traza de F1. En la perspectiva es una línea de fuga que va a F1 y pasa por A', que ya lo tengo. Así que fíjense, esta línea de fuga ya está trazada. Donde se intersecta con la proyección en vertical del punto E, tengo E' en el espacio. Entonces, podríamos ir dibujando esto con otro color para que se vaya destacando un poco. Con el azul, Carlos. El azul se resalta más. Bueno, vamos a ver. Sí, pero tengo todo negro. A ver, vamos a ver si con esto se identifica bien. Entonces, hasta acá venimos dibujando esto correctamente. Queda claro cómo el profe identifica el punto que quiere encontrar en la perspectiva en la planta, en la vista superior. Lo mismo que en los trabajos anteriores. Proyecta hacia el observador, donde esa proyección se corta con la pantalla, vuelve a proyectar en altura. Identifica el punto y hace ese trabajo sistemáticamente para encontrar cada uno de los puntos que él ubicó. Y las alturas en perspectiva salen de la línea de fuga que parten de F1 y F2, conforme a lo que él le manifestó primero, que el lado AD, que es paralelo al punto de fuga 1, fuga a F1. Y el lado DC, que es paralelo al punto de fuga 2, fuga a Profe, F2. ¿cómo sacamos altura? La altura se mide, como dije al principio, a partir de D, del punto T, que es el punto de referencia que tengo en tierra, en una línea de proyección en vertical, voy marcando en verdadera magnitud las alturas y de ahí, a través de líneas de fuga, las fugo a donde correspondan, hacia el punto de fuga 1 o hacia el punto de fuga 2. Bueno, muy bien. Entonces, estos dos planos quedaron dibujados. Podríamos, observen de lo que tenemos acá en esta perspectiva, tenemos fácil para resolver este plano horizontal, definido por los puntos D', E,
C' y este otro que tengo acá que es G. Este es el punto G. Acá tengo el punto G'. Entonces podríamos definir, tenemos 3 de los 4 puntos que necesito para definir este plano, que también lo podemos sombrear. Entonces vamos a avanzar con el dibujo de este plano. Muy bien. Entonces, necesito para construir ese plano encontrar el punto G en el espacio. Capaz que hago las proyecciones con azul y después lo remarco en negro. Entonces, observen. Desde G voy a trazar una línea de proyección visual al observador. Donde corta con la pantalla, marco el punto. A partir de ahí voy a trazar una línea de proyección en vertical. Y en esta línea de proyección en vertical va a estar el punto G. El punto G es parte de la recta GC'. Es lo que tengo acá, GC'. GC' es una recta paralela a la traza de F1. Por lo tanto, la perspectiva es una línea de fuga a F1. Así que desde acá trazo y por acá voy a tener en intersección con la línea de proyección en vertical, en ese punto de intersección, tengo nuestro punto G. Entonces, acá está el punto G. Y entonces, G se une con E en una línea de fuga a F2. Fíjense, la recta EG es paralela a la traza de F2. Por lo tanto, en la perspectiva es una línea de fuga a F2. Y acá trazo y cierro y ya tengo perfectamente definida la silueta de ese plano horizontal que estábamos dibujando. Este pilón cada vez está más seco. Bueno, a este lo vamos a dejar para hacer las proyecciones, vamos a tener que dibujar en medio. Ahí vamos. Muy bien. Podemos avanzar ahora con la construcción de este otro plano inclinado que tenemos acá definido por los puntos F y H. Tengo el punto F y H y con esto podríamos dibujar este otro plano que podríamos sombrear aquí también, este plano inclinado. Si ustedes observan, para dibujar este plano en perspectiva necesito definir 4 puntos. 2 ya los tengo, el punto A' y el punto E' ya están. Entonces tengo que ubicar en el espacio el punto F y el punto H.
Así que vamos a avanzar con eso. Entonces, ¿dónde se ubican los puntos F y H? Al punto F lo tengo acá. Si quiero ver dónde se ubica este punto en el espacio, tengo que conjugar dos dimensiones. La profundidad que ese punto tiene con respecto al observador y la altura que tiene el punto en el espacio. Entonces, vamos por el camino más sencillo. Tenemos que empezar dibujando desde F una línea de proyección visual al observador hasta cortar con la pantalla. Donde corta con la pantalla, levanto el punto en vertical al espacio. Después, para la altura, hay que hacer un recorrido, porque este punto, esta recta FH, que es paralela a la traza del punto de fuga 1, es una línea de fuga F1, pero no tengo ni F ni H, y la altura no la tengo en dimensión, en perspectiva, así que ya vamos a llegar ahí, pero les anticipo, tenemos que hacer un recorrido, un doble paso para llegar a la altura. Primero vamos con lo más sencillo. Desde F trazamos al observador, línea de proyección. Donde corte con la pantalla, subo el punto a la perspectiva. Entonces, decimos, desde F al observador. Donde corta con la pantalla, marco el punto. Y desde acá subo este punto en proyección en vertical. En esta proyección vertical, por acá va a ir viajando el punto F. En esta línea de proyección en vertical está el punto F. Ahora tenemos que encontrar la altura en el espacio. Tengan un poquito de paciencia porque vamos a empezar primero. ¿A qué altura está F? A 5 metros de altura. ¿Sí? Recuerden, este cuerpo ya lo venimos dibujando desde el primer cuatrimestre. 5 metros de altura. Entonces, a partir del punto T, marco los 5 metros de altura en su verdadera magnitud. Desde acá, 5 en verdadera magnitud. Ahí están los 5 en su verdadera magnitud. Entonces, vamos a trasladar los 5 metros de altura desde acá, desde T, hasta la proyección en vertical del punto A en la base. Y fugando a F1. Y vamos a llegar con 5 metros de altura hasta acá. Entonces, allá tengo los 5 metros en verdadera magnitud. Trazo a F1. Por acá vienen viajando los 5 metros. Y dijimos de trasladarlo hasta la proyección de A. Entonces, acá tengo 5 metros en la dimensión de perspectiva. Hasta acá traje los 5 metros. Ahora los tengo que proyectar a F. Y esta línea de proyección, que es paralela a la línea con la que tracé F2, fíjense, desde ese punto fugo a F2, y donde esta línea de fuga a F2 se intersecta con la proyección en vertical del punto F, voy a tener el punto F en el espacio, en perspectiva. Aquí está el punto F. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió el doble paso que tuve que hacer? Porque no coincide con ninguna de las rectas.
Hay otra manera de hacer esto, pero ya se los voy a explicar. Vamos ahora con el punto H. Entonces, para ubicar H en el espacio, vamos a trazar una línea de proyección desde H al observador. Desde H al observador. Donde corta con la pantalla, marco el punto. Y a partir de acá, proyecto en vertical. Proyecto en vertical. Y en esta línea de proyección en vertical va a estar el punto H. ¿A dónde? F lo conozco y H lo tengo ahí. FH es una línea recta paralela a la traza de F1. Entonces desde F trazo una línea de fuga que pasa por F y donde esta línea de proyección se intersecta con la proyección en vertical, voy a tener H en el espacio. Entonces, acá tengo la proyección en vertical, entonces acá tengo H. ¿Qué hacemos ahora? Unimos A' con F, E con H, y F con H. Y ahí tengo definido el plano inclinado en la perspectiva. ¿Qué me está quedando por resolver? Este otro plano. A ver si lo podemos sombrear acá. Podemos sombrear este plano acá, pero vamos a tomar otro color. Vamos a sombrear este plano lateral. Observen esto. Tengo este plano. Que está definido, este plano con esta forma quebrada, está definido por los puntos E', H, G y G'. De los 5 puntos tengo 4. Solamente me falta definir el punto G'. Fíjense, de los 5 puntos tengo 4. G lo tengo. E', H. En proyección en vertical de G voy a tener el punto G'. Así que hacemos primero la proyección en vertical desde G. Y observen esto. G' está a la altura de H. H ya lo conozco. G', es un punto integrante de la recta HG', que es paralela a la traza de F2. Por lo tanto, desde H voy a trazar una línea de fuga a F2, y donde esta línea de fuga se intersecta con la proyección en vertical de G, tengo el punto G' en el espacio. Aquí tengo G'. Entonces a esto lo reforzamos al trazo y reforzamos esto. Yo les dije que para el punto F y H, que no coincidían con ninguna de las proyecciones en referencia directa con el punto T, el punto de tierra, hay otro camino
que puede resultar a lo mejor más abreviado en vez de hacer 2 pasos, pero tengo que determinar lo que se define como un marcador, que es otro punto de referencia en tierra. Observen, yo lo que necesito definir es la altura de los puntos F y H, ¿no? Así que voy a hacer una línea de proyección. Fíjense, miren esto. Desde FH, desde esta recta FH, trazo una línea de proyección hasta cortar con la pantalla. Donde esta línea de proyección se corta con la pantalla, me voy a poner acá mi marcador, mi T2, mi punto de referencia en tierra 2. A partir de ahí, de T2, quieto. A partir de T2, vamos a trazar una línea de proyección vertical. Acá no se ve nada. Entonces, línea de proyección en vertical. ¿Está? Desde FH trazo una línea de proyección hasta la pantalla. Ahí marco mi T2. Ahora voy a tener el punto de tierra 2 acá en tierra. Acá tengo el T2 en tierra. Y a partir de aquí puedo marcar los 5 metros de altura en su verdadera magnitud. Entonces marco los 5 centímetros de altura acá en verdadera magnitud. Y luego, desde acá, si fugo a F1, observen, coincide perfectamente con la altura que antes habíamos definido para F y H. Son 2 caminos distintos. ¿Están entendidos? Bueno, muy bien. ¿Qué nos queda para terminar de definir esta perspectiva? Solamente las aristas que vamos a dibujar como contornos ocultos. Me estoy refiriendo que me falta definir acá el punto B y el punto B'. Entonces, acá tengo 2 caminos. Desde donde está B, trazo una línea de proyección visual al observador, donde corta con la pantalla marco el punto. A partir de acá proyecto en vertical a la perspectiva. Entonces, en esta línea de proyección vertical va a estar el punto B y el punto B'. Digo, en esta línea de proyección. B pertenece a la recta AB. La recta AB es paralela a la traza de F2. Así que desde A puedo trazar una línea de fuga a F2. Listo. Vamos a ir. Acá tengo esta línea de fuga a F2. Donde esta línea de fuga a F2 se intersecta con la proyección en vertical de B, tengo el punto B en el espacio. Y del mismo modo, observen, el punto B pertenece a la recta BC, que es paralela a la traza de F1. Por lo tanto, es una línea de fuga a F1. Desde acá trazo una línea de fuga F1 y aquí mismo se intersecta y se posiciona el punto B, que ya perdí acá.
acá tengo el punto B. Y el punto B' está a la altura. Fíjense, B' pertenece a la recta FB'. A F ya lo conozco. En la línea de fuga de F, que ya está trazada también, donde se proyecta en vertical, ahí, en ese punto de la línea de fuga, con la proyección en vertical, voy a tener B', que es lo mismo que hacer desde G' a B' en una línea de fuga a F1. Entonces, desde G', línea de fuga a F. Epa, acá hay algo que me salió mal. Acá hay algo que no me coincide. Acá tengo un píxel. Hay una diferencia de altura acá. A ver dónde está el error. Ajá, la línea de proyección es esta otra. Este es el punto B. Pim, 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 pim. Entonces, el punto B' es este. El que no escribe. Este es el que sí escribe. Acá tengo el punto B'. Entonces vamos a unir como corresponde con línea de trazo la recta AB BC el punto B con el B'. Este se une con este. Y este se une con este. Reforzar, Carlos, las El aristas, contorno. el contorno, así después le hacemos una buena foto. El punto B estaría acá atrás. El que yo le mandé es el cubito, dos puntos, pero el cubito, el T es la figura en la. Pues ahí buscaron a un punto. Ese no está.